Bueno, ahora vamos a la palabra, libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, el título, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice así, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Bueno, Dios nos bendiga a través de la palabra. En esta mañana, pues, el Señor nos habla a cada uno de nosotros acerca de esta lucha constante que hay entre la carne y el Espíritu. El apóstol Pablo viene hablando a la iglesia allí en Galacias acerca de la exhortación de dejar a un lado la esclavitud, para salir de la esclavitud, porque mucha gente quería, después que Cristo le había libertado, habían conocido la palabra, habían conocido el evangelio, querían volver a esclavizarse bajo los rudimentos de la ley. Y en nuestros tiempos, aunque la ley no está activa, ha sido abolida, hay mucha gente que quiere esclavizarse en muchas situaciones. Y el Señor nos exhorta para que nosotros salgamos de esa esclavitud. Hemos sido libres y el Señor nos manda a estar firmes en esta libertad en que Cristo nos ha hecho libres. Pero esta libertad no nos da licencia para pecar, sino que esta libertad nos las da el Señor para que vivamos libre del pecado, libre de condenación, libres de atadura, libre de todo. Jesús dijo que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Hay mucha gente en nuestros tiempos que viven aparentemente una libertad, pero están esclavizados en muchas cosas, en muchos vicios que los tienen cautivos. Muchas personas quieren salir de esta situación y son cautivos, son esclavizados a esto. Algo tan sencillo como la mentira. Hay gente que está esclavizada en la mentira, vive constantemente diciendo mentira, y aunque quieren dejar de mentir, no pueden porque están esclavizados a esto. Entonces Dios quiere que nosotros seamos libres verdaderamente y que nosotros entendamos que tenemos que vivir en el Espíritu de Dios, en el nombre del Señor. Dice la palabra aquí donde he leído, digo pues, andad en el Espíritu. El apóstol Pablo da esta enseñanza, da esta exhortación y dice, digo pues, andad en el Espíritu. Andar en el Espíritu viene de una manera de vida, de un estilo de vida. Hay personas que usted lo ve desde lejos y usted dice, mire, este es fulano porque por el andar yo le conozco desde kilómetros. Bueno, el Señor nos conoce a nosotros también y las personas también nos conocen. Fíjese que a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez allí en Antioquía porque ellos andaban conforme al Señor Jesús, conforme a la enseñanza que Jesús había dado, y por eso le llamaron cristianos por primera vez allí en Antioquía. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, andad en el Espíritu. El Espíritu de Dios ha sido dado a nuestras vidas y nosotros tenemos que andar, tenemos que vivir conforme a la voluntad del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo que Él no nos dejaría solos, que dejaría con nosotros el Espíritu Santo y Él estaría en nosotros. Y dice ahí la palabra en el libro de Juan que Él nos enseñará todas las cosas. El apóstol Pablo dice a la iglesia que ande en el Espíritu, que viva en el Espíritu, que nosotros, hermanos, andando en el Espíritu, así como la gente se distingue de su manera de caminar, la gente va a ver en nosotros algo diferente. Fíjese que cuando Pedro estaba allí en el patio, allí cuando en la noche que iban a crucificar a Jesús, que estaba siendo condenado,
las personas le decían, mira, tú estás con ellos, tu forma de hablar te delata, tu forma de caminar te delata. Nosotros, hermanos, andando en el Espíritu, vamos a manifestar a Dios en nuestro diario vivir. Y el apóstol dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras, los deseos de la carne. Cada día la carne pide, hermano, y si nosotros le damos rienda suelta a estos deseos de la carne, van contrario al Espíritu y van contrario a la palabra del Señor. Por eso dice el verso 17 que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Día a día está esta lucha constantemente. Yo creo que casi todas las mañanas para venir a este matutino está esa lucha. La carne dice, quédate un ratico más. Hoy no vayas al matutino, estás cansado, tienes esto, te duele el pelo, te duele la uña, te duele cualquier cosa. Y hay esa lucha constante, pero nosotros tenemos que sobreponernos cada día. Sucede lo mismo. El día que usted se propone ayunar, ese día su estómago amanece con un hambre terrible. Y la carne le dice, no, hoy no ayunes, ayuna mañana, hoy te duele el estómago. Sucede lo mismo con cuando usted va a vigilar ese día, usted le da un espíritu de gallina que quiere acostarse bien temprano, pero es la carne que se está rebelando, que se está oponiendo. Y el apóstol Pablo nos dice que debemos de vivir conforme al espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Los deseos de la carne están sujetos a lo terrenal, están acostumbrado a las comodidades de este mundo, a lo que el mundo desea, pero el del Espíritu busca la presencia del Señor y dice ahí que hay una lucha constante. La carne se opone a la voluntad del Espíritu y el Espíritu se opone a que tú vivas conforme a los deseos que la carne te da. Y dice ahí la palabra, ¿para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. El apóstol Pablo, hablando en el libro de Corintios, dice que el pecado que mora en nosotros hace que nosotros cada día quisiéramos pues hacer las cosas que están contra la palabra. Y esa lucha está constantemente. ¿Cuántas veces queremos hacer las cosas de una manera correcta, bien hecha, pero la carne se opone? ¿Cuántas veces, hermano, por buscar un camino más corto, la carne nos ofrece muchas cosas, hermanos, que van en contra de la palabra? Es por eso que el apóstol Pablo nos habla a cada uno de nosotros para que no estemos esclavizados al pecado, esclavizados a nuestra vieja manera de vivir, sino nos dice en varias partes la palabra del Señor que debemos de despojarnos de todo peso, del pecado que nos asedia, despojarnos de esa vieja manera de vivir y comenzar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Aquí el apóstol hoy nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ciertamente hay una lucha constante, pero hay que darle prioridad al Espíritu, porque el que vive conforme las obras de la carne, los deseos de la carne, dice la palabra del Señor, que siembra para muerte, pero los que viven conforme al Espíritu van haciendo tesoros, como dijo Jesús allá en el cielo, y un día recibiremos la recompensa que Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra de Apocalipsis, cuando el Señor le hablaba a las iglesias, en todas las iglesias siempre hay al que venciere. Dios galardonará a cada uno de nosotros al que venciere. Así que mantente firme en el nombre del Señor, en esta lucha que tenemos constantemente contra la carne, para que podamos vivir conforme a la voluntad del Espíritu. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga, la paz del Señor Jesucristo sobre cada uno de ustedes. Dicen los textos 18 y 19, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Gloria al Señor. Bueno, vemos aquí como el apóstol Pablo hace allí una comparación de la persona que vive
según los deseos de la carne y el que hace la voluntad del Espíritu. Y en este texto dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Sabemos que la persona que quiere vivir bajo la ley es la persona que se justifica por lo que él hace. Él cree que es justificado delante del Señor por sus obras. Pero aquí dice que si somos guiados por el Espíritu del Señor, no estamos bajo la ley, porque ya la persona que recibe la presencia del Espíritu Santo sabe y entiende que es por la ayuda del Espíritu Santo, es por la gracia del Señor, por el sacrificio de Jesucristo que podemos ser justificados delante del Padre Celestial. Y la persona pues que ha sido llena del Espíritu Santo no vivirá creyendo, ¿verdad? O jactándose de lo que hace, como en una parte la palabra del Señor narra, ¿verdad? De aquellos dos hombres que estaban allí, uno decía, gracias porque no soy como aquel, yo sí diezmo, yo hago esto, pero mira aquel. No, ¿verdad? La persona que es guiada por el Espíritu Santo siempre mantendrá esa sencillez y esa confianza sabiendo que está sostenido por la misericordia del Señor. Y dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Una persona que vive conforme a la carne siempre va a manifestar lo que lleva dentro del corazón. Eso se va a reflejar, eso va a ser evidente. Y dice que una de las cosas que se va a ver en esta persona que es guiada por las obras de la carne, una de estas cosas es el adulterio. Y sabemos que el adulterio pues es cuando una persona que está casada, que se ha comprometido con otra, pues tiene un tipo de relación fuera del matrimonio, una relación sexual fuera del matrimonio. Y también recordamos que Jesucristo dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que es una cosa bastante delicada de la cual nosotros pues debemos de cuidarnos y pedirle al Señor. Quizás si estás pasando por esta situación, estás siendo tentado con el adulterio, pues pídele al Señor que te ayude y el Espíritu Santo te ayudará, te sostendrá para que no caigas en este pecado. Y dice también que otra de las cosas manifiestas es la fornicación, que es también pues tener relaciones fuera del matrimonio, una persona que no ha sido casada, que no está casada, y dicen, bueno, estamos bien porque nosotros nos amamos, pero bueno, más adelante vamos a ver si nos casamos y nos comprometemos. Pues déjame decirte que esta es una obra de la carne, estás allí en fornicación y debes de ordenar tu vida delante del Señor, porque si eres guiado por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo nunca te va a guiar a que estés haciendo algo fuera de la palabra del Señor. Y otra de las cosas que están allí dice la inmundicia. Es una palabra bien fea que abarca muchas cosas en nuestras vidas. Una persona puede expresarse, su forma de hablar puede tener doble sentido y nosotros debemos de cuidarnos de todas estas cosas, ¿verdad? La forma de andar, cómo miramos, cómo pensamos. Puede haber inmundicia en nuestros pensamientos, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, porque como decía el primer versículo allí que leí, que si somos guiados por el Espíritu Santo del Señor, no vamos a estar bajo la ley. No podemos vivir doble vida o pretender tener el Espíritu Santo y estar viviendo en inmundicia, porque nunca el Espíritu Santo habitará en un corazón lleno de inmundicia. Y la otra cosa que manifiesta la persona que vive bajo las obras de la carne es la lascivia. Esta es una palabra tremenda, es una persona que está dispuesto siempre para hacer el mal, para pecar, y le da igual lo que opinen los demás. A mí me da igual lo que diga la gente. Es una persona que hace el pecado, que comete el pecado y no le importa la opinión de los demás, que si lo ven o no lo ven, a él le da igual. Entonces que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, hermanos, a que nosotros nos guardemos de todas estas cosas sabiendo y pidiéndole al Señor que nos llene de su presencia, porque solamente con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podremos vencer todas estas tentaciones, todas estas cosas que van en contra de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Tu vida. Continuamos allí en el capítulo 5, verso 20 y 21. Dice la palabra del Señor:
idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, mis amados, como ha venido hablando nuestra hermana Verónica, acerca de estos puntos, ¿verdad? De lo que es la obra de la carne. Bendito sea el Señor. Algunos dicen, no, el fruto de la carne, no. La palabra dice las obras, y vemos allí en el verso 19, habla de una manifestación. Es una lucha, ¿verdad? Y Pablo lo expresa en otro lugar de las cartas que él escribe acerca de esa lucha que tenemos, ¿verdad? Como creyentes, como siervos del Señor. No es que de pronto llegamos, ¿verdad? A los pies de Cristo y de una u otra manera. Sí, Dios puede hacer la obra, pero todo va a ser a nuestra disposición, a nuestra búsqueda, a la llenura del Señor. Por eso el salmista dijo, ¿verdad? ¿Con qué limpiará los jóvenes, verdad? El camino, con guardar, con vivir la palabra del Señor. Por eso es importante la llenura. ¿Para qué? Para que al tener nosotros la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? A través de la palabra, de la oración, del ayuno, como dice allí también la palabra también nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, bendito sea el Señor. Hay un ataque sobre nuestras vidas, todo dependiendo a la forma como nosotros nos inclinemos hacia el Señor. Entonces, Pablo aquí, ¿verdad? Exhorta a la iglesia de Galacia acerca de esta situación. Y no solamente allí en esta carta, hay otras cartas en las cuales también, porque podemos decir que aquí habla Pablo de 17 puntos acerca de lo que es la manifestación de la carne. Y entre eso habla acerca de la idolatría, la hechicería. Cuando hablamos de la idolatría, bueno, algunos siempre nos imaginamos cuando estamos adorando imágenes. Pero también puede ser en este tiempo, ¿verdad? Hay gente que idolatra un carro, un coche, un vehículo, una casa, un empleo. Le da mayor posición aún en la parte de la finanza. Hay gente que le da la finanza una importancia muy tremenda. Lo pone, vamos a decir, ante de Dios en primer lugar. Pero sabemos que solamente nosotros estamos, ¿verdad? Como dice la palabra, a imagen y a semejanza del Señor. Dios nos ha creado en primer lugar para nosotros hacer alabanza a su nombre. Bendito sea el Señor. Entonces, si nos inclinamos a otras cosas o le damos, ¿verdad?, pero a otras cosas, podemos caer en lo que se llama la palabra idolatría, darle posición en primer lugar ante las cosas del Señor. Habla también de la hechicería, de aquellos que practican la hechicería. Sabemos que, bueno, hoy día cómo se ha activado este espíritu, ¿verdad? Se ha manifestado de una manera tremenda. Por ejemplo, hablando de Sudamérica, la manifestación esa de los babalaos, los paleros, vamos a decirlo así, gente que de una u otra manera, bueno, practican en la mayor parte de esos países de Centroamérica. Dicen por allí los testimonios de que, bueno, gente que con solamente una mirada pueden matar a otra persona acerca de esta área. Y hablando también de las enemistades, pleitos, celos, ira, contienda. Bendito sea el Señor. A veces nosotros estamos, ¿verdad?, en esta misma situación. A veces las enemistades, el pleito, el celo es como muy común, hermano, y a veces se manifiestan en nosotros y a veces podemos decir, bueno, yo soy así, nosotros somos así, y bueno, el Señor me entiende. Pero aquí Pablo, ¿verdad?, esta palabra de exhortación a que tenemos que nosotros pedirle a Dios que nos ayude, porque no solamente que por nuestras propias fuerzas, tenemos que también pedirle al Espíritu Santo. A veces ponemos nosotros ese deseo, ¿verdad?, de cambiar, de superar estas áreas, ¿verdad?, pero solamente con la ayuda del Señor. Puede ser que nosotros, ¿verdad?, por nuestra propia fuerza se pueden opacar, pero es mejor que sea el Señor que nos dé esa libertad total a nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Y al final del 20 habla de las disensiones y de la herejía. Bendito sea el Señor. Bueno, que el Señor nos ayude a ver las cosas, ¿verdad?, del punto de vista conforme a la luz de la palabra. Dice allí el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Acerca de la envidia, de los homicidios. Hoy día podemos ver, ¿verdad?, hablando de este espíritu, ¿verdad?, o de esta manifestación de homicidio en nuestras vidas y borracheras, hermanos. Orgías, bendito sea el Señor. Cuando hablamos de orgía hablamos de fiestas, ¿verdad?, que se realicen, y a veces se nos pasa la mano, ¿verdad?, acerca de esta situación. Pero sabiendo que el Señor nos amonesta, bendito sea el Señor. Todo hay un orden en las cosas de Dios. Por eso es importante escudriñar la palabra. Por eso es importante siempre presentarnos delante del Señor,
Vemos el caso de aquel hombre llamado Job. Dice que cada día, cada mañana se presentaba delante de él. Y no solamente por él, sino por sus hijos. Dice, voy a presentar sacrificio por mis hijos por si alguno de pronto han pecado. Como dice Pablo, mientras estemos en este cuerpo siempre podemos manifestar, hermano. Pero si estamos, ¿verdad?, rigurosamente buscando la presencia del Señor, humillando y reconociéndonos. La idea de esta situación, ¿verdad?, en nosotros es que nosotros reconozcamos nuestras áreas. De pronto, de estos 17 puntos que habla aquí, o de estas 17 manifestaciones, puede ser que alguna esté en nosotros y está esa lucha, pero le pedimos al Señor que nos ayude, y Dios nos puede ayudar, nos puede librar, nos puede fortalecer. Por eso es importante una vida en el Espíritu, y por eso usted nos puede ver cada mañana, cada día hablando y predicando la palabra. Y algunos dicen, pero bueno, usted no se cansa todo el tiempo de hablar, de leer la palabra. Si es que en ellas son las que tenemos vida y vida eterna. Y al final del 21, dice, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, hermanos. Si en nosotros está esta práctica, ¿verdad?, en nuestras vidas, ¿verdad?, en el hogar, en la familia, en el matrimonio, dentro de la iglesia, hermano, en vano es lo que estamos haciendo, hermano. Que Dios nos ayude a ver las cosas, ¿verdad?, al ojo de Dios, a buscar esa vida en el Espíritu. Bendito sea el Señor, porque la palabra dice que los tales no heredarán el reino de Dios. Cuánta gente en medio nuestro, ¿verdad?, con cargos, con liderazgo, de pronto hemos observado, hemos visto, hemos escuchado, ¿verdad?, testimonio de sus manifestaciones. Pero como dice la palabra, ¿verdad?, eso el Señor se encarga. Solamente nosotros tenemos que tratar de mantener esa vida rigurosa en la presencia del Señor, de pelear por vosotros. Hay gente que está pendiente de la vida de los demás, que fulano, que sultano. Sí, bueno, dejemos quieto a fulano, sultano en las manos del Señor y procuremos nosotros ganarnos, ¿verdad?, ese espacio en el cual el Señor nos ha preparado. Acordemos lo que dice la palabra al final del 21. No heredarán el reino de los cielos, hermano. Examinémonos por un momento, veamos qué estamos manifestando, si nuestra manifestación es en la carne o nuestra obra es en el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Acordémonos que le vamos a dar cuenta al Señor. Dios no puede ser burlado. Por un momento que de pronto hagamos esta práctica al oculto, acordémonos que siempre estamos a la vista del Señor. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos guarde. Gloria al Señor. El versículo 22 y 23 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, mis hermanos vienen mencionando las obras de la carne, pero luego, bueno, aquí hace mención del fruto del Espíritu, ¿verdad? Y cuando habla de esto, ¿verdad?, lo dice en forma plural, habla de una sola cosa. Entonces es como cuando nosotros agarramos una fruta y tiene unas ciertas características que nos benefician a nosotros. Entonces así es el fruto del Espíritu. Dentro de ese fruto que los cristianos debemos manifestar existen unas características. Y entre eso, bueno, aquí las describe, son 9 de ellas. Y comenzando con ella dice que el amor, porque el amor lo abarca todo, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo en una oportunidad que, bueno, que toda la ley la resumía en esto, lo que era el amor, ¿verdad? Porque cuando uno tiene amor, todas las cosas las puede hacer. Y luego empieza a nombrar a las demás características que posee el fruto del Espíritu. Dice gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cada una de estas cosas nosotros como creyentes debemos tenerla. No es que nosotros decimos, no, yo tengo templanza, pero es que yo no puedo tener paciencia, o es que yo no tengo fe, a mí me cuesta tener fe. Entonces, si no procuramos que cada una de estas características se manifiesten en nosotros, entonces no tenemos el fruto del Espíritu. Por eso tenemos que decirle a Dios que nos ayude a tener el fruto del Espíritu. El cristiano, nosotros como hijos de Dios no dependemos de las circunstancias, nosotros no dependemos del lugar donde estemos o de lo que obtengamos, ¿verdad? Nosotros dependemos de lo que realmente somos, en quien hemos creído. Nuestro gozo no depende de que, porque yo tengo bienes, entonces yo estoy gozoso, yo estoy feliz, yo tengo paz. No, nosotros podemos tener paz, los cristianos, en medio de dificultades, en medio de una enfermedad, pues podemos obtener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que viene de lo alto, esa paz que Dios nos da en medio de los problemas, en medio de un mundo lleno de conflictos, lleno de caos.
Nosotros tenemos que tener gozo como hijos de Dios. Y esas cosas, cuando estas características se manifiestan en nosotros, las personas son atraídas a Cristo, no hacia nosotros, sino que nosotros debemos entender que siempre ellos tienen que tener atracción hacia Cristo cuando nosotros reflejamos cada una de estas características del fruto del Espíritu. Entonces, que el Señor nos pueda ayudar a nosotros, mis hermanos. Hay personas que en oportunidades me han dicho, no, yo no puedo hacer así, yo no puedo hacer estas cosas. Cuando usted como hijo de Dios no pueda, que usted vea que ninguna de estas características o alguna de ellas no se manifiesta en usted, entonces usted tiene que orarle al Señor y pedirle que lo ayude, porque nosotros como hijos de Dios debemos reflejar a Cristo. Y Cristo reflejó cada una de estas características. Por eso que la gente era atraída hacia Él, sentía una atracción por su amabilidad, porque siempre estaba contento a pesar de las cosas que se decían de Él. El Señor mantenía una templanza, mantenía una bondad y creía en el Padre. Aunque le decían las cosas contrarias, Él sabía que había sido enviado por su Padre. Aunque le dijeran que era un hereje, que era un mentiroso, que era un blasfemo porque se hacía llamar hijo de Dios. Sin embargo, esas palabras no lo irritaban y no lo hacían sentir mal, porque Él entendía a quién Él le servía. Él entendía que todo este fruto del Espíritu se manifestaba en Él. Y el Señor Jesucristo nos dice que solamente vamos a obtener esto es con la ayuda del Espíritu Santo. No creamos que la vamos a obtener por nuestra propia fuerza o porque esto se estudia y se obtiene. No, es con la ayuda del Espíritu Santo que vamos a obtener esto. Entonces, que el Señor nos pueda ayudar a cada uno de nosotros, mis hermanos. Esforcémonos para que el fruto del Espíritu abunde en nuestras vidas. El enemigo le hace ver a las personas que el gozo, la alegría está en lo que Él ofrece, la diversión, todo, y que el evangelio es aburrido, que es triste, y no es así, porque si leemos lo que es el fruto del Espíritu, dice que hay gozo, hay paz, hay fe, hay benignidad, y cuando nosotros tenemos todas estas cosas, bueno, obtenemos la alegría que solamente viene del cielo y no la alegría terrenal. Y culmina diciendo en el 23, contra tales cosas no hay ley. La persona que tiene todas estas características, pues ya está cumpliendo las leyes, ¿verdad? Porque cuando abunda el fruto del Espíritu en nosotros, pues se nos hace fácil cumplir la ley. Entonces la persona que es así, es muy difícil que esté irrumpiendo en alguna ley establecida, porque está sujeto bajo la voluntad del Señor. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios, Dios me les bendiga, amados hermanos, la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Continuamos, versos 24 y 25, dice así la palabra, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gloria a Dios. La verdad, amados hermanos, este capítulo es muy importante. Bueno, toda la Biblia es importante. Pero es muy importante que nosotros tengamos claro que estamos llamados a vivir una vida consagrada para el Señor, a vivir en el Espíritu. Y cuando leemos lo que nuestros hermanos nos han ido explicando en los versículos anteriores acerca de las obras de la carne y del fruto del Espíritu, tenemos que tener claro que nosotros estamos obligados como hijos de Dios a andar en el Espíritu. Dice allí el verso 24 que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si realmente somos de Cristo, por eso dice pues, pero los que son de Cristo, porque hay mucha gente que dice ser cristiana, pero no vive una vida cristiana. Y esto no se trata de quién yo digo que soy, ¿no? Yo puedo decir que soy cristiana, yo puedo decir que soy evangélica, puedo decir lo que sea, pero es el fruto el que manifiesta lo que realmente hay en nosotros. Por eso, según nosotros, si nosotros nos examinamos toda esa lista que leíamos anteriormente acerca de las obras de la carne, que muchas de ellas todavía están en nosotros, ¿verdad? Muchas veces. Y también leemos allí acerca del fruto del Espíritu. Entonces, es bueno que nos examinemos y decir, wow, ¿qué es lo que estoy manifestando?
¿Por qué manifiesto las obras de la carne si yo soy de Cristo? Entonces aquí dice que con Cristo nosotros estamos crucificados. Hemos crucificado nuestros deseos y nuestras pasiones. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos morir, amados hermanos. Que ese viejo hombre en nosotros debe morir, debe estar crucificado. Nuestros deseos deben estar sujetos, sometidos a Dios. Nuestras pasiones deben estar sometidas. Todo esto, todo lo que antes nosotros hacíamos porque nos apetecía, nosotros hacíamos todo lo que la carne nos guiaba a hacer, pero ahora no, porque ahora nosotros somos guiados por el Espíritu. Dice que si el Espíritu nos ha dado vida, dice, ¿verdad? Si vivimos por el Espíritu, es decir, si el Espíritu es el que nos ha dado vida, nos ha vivificado, entonces andemos también por el Espíritu, caminemos en el Espíritu, vayamos de la mano del Espíritu Santo, dejémonos guiar por Él, nuestros pensamientos. Esto no es fácil, esto es un proceso, amados hermanos, déjenme decirles, no es que hoy acepté a Cristo y ya mañana soy santo completamente y ya el fruto del Espíritu se va a manifestar de una vez. Es un proceso así como cuando aprendimos a caminar. No aprendimos de la noche a la mañana, comenzamos gateando, poco a poco empezamos a dar pasos, nos caímos, seguimos y así hasta que por fin aprendimos a caminar, a andar y ya podemos hasta correr y todo cuando ya aprendimos bien. Y en el Espíritu es así, amados hermanos, es un proceso, pero también ese proceso va a depender de nuestra disposición para dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Dios no nos obliga y ustedes lo saben. Si Dios quisiera obligarnos, tiene todo el poder para hacerlo, pero Él no lo hace. Dios no nos obliga, Él nos motiva, nos da la palabra, nos guía por medio del Espíritu Santo, nos advierte, pero nosotros tomamos las decisiones. Entonces nosotros debemos decidir andar en el Espíritu. Debemos decidir romper, desechar aquellas cosas que no le agradan al Señor, esas obras de la carne que todavía están allí en nosotros porque estamos luchando con esta naturaleza. Es una guerra constante, es una batalla diaria, amados hermanos, para luchar contra esto. No es que cuando vengo a Cristo ya no voy a tener más ganas de pecar ni nada, no. Hay momentos que voy a desear otra vez pecar, otra vez adulterar, otra vez fornicar, otra vez llenarme de ira, otra vez de dejar llenar la lascivia. O sea, si yo no cuido, si no me cuido en esa comunión con Dios, y si no me lleno del Espíritu Santo, y si no ando vigilante, esas cosas van a querer volver otra vez a nuestra carne. Pero nosotros debemos luchar diariamente, amados hermanos. Así que en el nombre de Jesús, yo le pido, conforme a la palabra, hermanos, que nos esforcemos en el Señor, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, que busquemos esa comunión diaria con Dios. Si tú no oras, amado hermano, si no lees la Biblia, si no tienes una comunión íntima con el Espíritu Santo, es muy difícil que ese fruto del Espíritu Santo pueda manifestarse en tu vida. Pero si nosotros somos guiados por el Espíritu y cada día le buscamos, le anhelamos, nos esforzamos, luchamos contra nosotros mismos, contra nuestros deseos y lo matamos a ese viejo hombre día a día, lo crucificamos allí. Él trata de despertarse, pero nosotros crucificamos allí en el nombre del Señor. Amados hermanos, vamos a obtener victoria porque el Espíritu está allí con nosotros ayudándonos. Él nos va a dar la fuerza para resistir las tentaciones. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice allí Santiago. Así que debemos andar en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Los hijos de Dios no podemos y ni debemos andar en la carne, amados hermanos. Todo hijo de Dios, toda persona que ha creído en Jesucristo, estamos obligados a andar en el Espíritu. Así que si no lo estás haciendo, este es un momento en el que el Espíritu Santo quiere tratar contigo y te trae reflexión para que comiences a caminar en el Espíritu y deseches toda obra de la carne en tu vida en el nombre de Jesús. Como decía nuestra hermana, no es por nuestra propia fuerza, sino con la ayuda del Espíritu Santo es que lo vamos a lograr. Si tú por tu propia fuerza quieres dejarlo todo, pero no oras, no ayunas, no buscas del Señor, te va a ser muy difícil. Muy difícil, pero si tú buscas en oración al Señor, te consagras a Dios y le pides al Señor que te ayude, Él te va a ayudar y te va a hacer más fácil que puedas caminar en el Espíritu. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. El 26 dice así: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.
Amén. La vanagloria es una cosa muy mala porque no es bueno vanagloriarse uno. Espera que otro diga, hable bien de ti y no te jactes en que tú todo lo sabes, de que tú todo lo puedes, de que tú eres el único. Eso es una vanagloria y esa es una vanidad, ¿no? Sí. Y eso no está, eso está contra la ley, contra la palabra de Dios, ¿no? No debe uno estar envidiándonos unos a los otros. Hay veces que no nos dejamos, no envidiamos, no nos dejamos que otros nos envidien, sino que nosotros mismos nos envidiamos. Ay, que yo que yo soy el tal. Entonces eso no es bueno. Hay que esperar que otro hable bien de uno y no uno mismo, ¿no? Porque la vanagloria es cosa de Dios. Y eso es, ¿por qué? Porque no andamos en el amor de Dios, ¿no? Porque no nos buscamos las cosas de Dios, sino que buscamos las cosas de la carne. Entonces yo quiero exaltar en todo momento, ¿no? Pero si nosotros estamos bajo el Espíritu, nos dejamos guiar por el Espíritu, esperamos que el Espíritu es el que da testimonio de nosotros y no nosotros de nosotros mismos. Entonces, por lo tanto, toda vanagloria, toda envidia, ¿no?, es vanidad y está contra la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude a hacer humildad. Él fue humilde. Cristo Jesús fue humilde y así mismo esa humildad que tuvo Cristo Jesús debemos tenerla nosotros, ¿no? Tratemos de que dar un paso imitándole a Dios, imitándole a Jesús y no imitando las cosas de la carne. Que el Señor nos ayude. Que Dios les bendiga. La paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Estamos de nuevo aquí en el matutino, ya finalizando, preparándonos ya, gloria a Dios, para lo que se avecina, las reuniones familiares, que siempre vamos a tener que tener precaución para que la pandemia no siga avanzando. Mis amados hermanos, estamos en el capítulo 6 ahora, pasamos al 6, y dice el versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si alguno, mis amados hermanos, es sorprendido en alguna falta, dice la Biblia que los que somos espirituales debemos sustentarle con espíritu de mansedumbre. La Biblia nos enseña a orar y velar para que no entremos en tentación. Las mismas caídas que ha tenido cualquier persona también pueden llegar a nuestras vidas y podemos ser tentados y podemos ser sacudidos y podemos caer. Entonces la Biblia dice que si alguno es tentado, tú que eres espiritual, sosténle con espíritu de mansedumbre, porque el pecado trae sus consecuencias. Una de ellas es el desánimo. La gente ya no quiere avanzar, se siente desechada. Una cosa es hablarlo y otra cosa es sentirlo. Cuando la persona le falla a Dios, el diablo viene a acusarlo y le dice, ya, ¿para qué? ¿Para qué sigues haciendo eso si Dios no está contigo? Y la persona comienza a desanimarse, necesita restauración, necesita que se le ayude a levantarse porque quizás por sí mismo no pueda. Sabemos que cuando las personas vienen al Señor, el Señor les levanta. La Biblia dice que a Él correrá el justo y será levantado. Y también nos dice el Señor que si 7 veces cae el justo, aún la 7ª no quedará postrado. Así que aquellos que por circunstancias de la vida han fallado y han caído,
no te quedes postrado, levántate en el nombre del Señor. El hijo pródigo le falló a su padre, se fue de casa, tenía una visión de la vida diferente a la de su padre y quería gozar de la vida cuando la vida le pagó mal, cuando comenzó a padecer las consecuencias de su pecado. Entonces allí reaccionó, allí abrió los ojos y dijo: he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Me levantaré, iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se dijo: me levantaré, y se levantó. Así que si tú eres consciente de tu situación, lo que tienes que hacer no es solamente decirlo, sino ponerlo en práctica. Me levantaré, levántate. Levántate, no digas: algún día tendré que levantarme, algún día tendré que salir de este postramiento, algún día. No, ahora, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Así que, hermano, cuando tengas cerca alguna persona que ha sido tentado y ha caído, sosténle, levántale, tiéndele la mano, ayúdalo. Recuerda que en el mismo ejército secular, el ejército del mundo, ellos, cuando le cae un soldado, hay escuadras del mismo ejército que van con camiones recogiendo los heridos y aún los muertos. Ellos van recogiendo los heridos, ellos tienen una cruz roja en el techo de ese vehículo para que los aviones no le bombardeen. Está prohibido a los contrarios, a los enemigos, bombardear a los hospitales rodantes que son esas ambulancias. Así que, mis amados hermanos, si ellos lo hacen, ¿cuánto más nosotros que somos creyentes, que somos llamados a orar los unos por los otros, a sustentarnos los unos a los otros, a ayudarnos los unos a los otros? Debemos entonces tender la mano al caído, tender la mano al débil, sostenerlo con espíritu de mansedumbre. Y no es solamente por aquella persona, sino que te mires a ti mismo, que tú eres humano. ¿Cuántas tentaciones pasan por tu mente? ¿Cuántos deseos de hacer algo malo? Cuando la gente se descuida de las cosas espirituales, la carne se fortalece, se levanta y comienza a seducirte para que vuelvas otra vez a los deseos de la carne. Por eso, en este día, en el nombre del Señor, el Señor nos está hablando que cuando alguno es tentado, vosotros que sois espirituales, sustentarle, eso es sostenerle, ayudarle a levantarse en el nombre del Señor, con espíritu de mansedumbre, no con soberbia, no aprovechar de hundirle más de lo que está cuando está caído, sino levantarle en el nombre del Señor. El versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. O sea que, aunque nosotros no estamos bajo la ley mosaica, la ley judaica, tenemos leyes establecidas por el Señor. Cada regla doctrinal es una ley que nos impele a nosotros a vivir una vida agradable al Señor. Entonces, la ley de Cristo, Él nos mandó a amarnos los unos a los otros. Él nos mandó a llevar las cargas los unos de los otros. Él nos llamó a que nos sustentemos, nos ayudemos. Así que, haciendo esto, cumpliréis la ley de Cristo, sobrellevando las cargas unos a otros. Cuando nuestra carga se hace pesada, nosotros contamos con el Señor. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el Señor tenemos descanso. En el Señor hay esperanza. Bendito sea el Señor. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Tú te crees ser algo. Tú crees que eres un hombre espiritual y que nunca vas a caer como aquel que ha caído. Pues no te enorgullezcas, porque tú puedes ser el próximo. Mire, Sansón cayó y
y nosotros no podemos enorgullecernos contra él. Salomón se descuidó y la Biblia dice que sus mujeres hicieron inclinar su corazón a la idolatría. ¿Quién le iba a decir a Salomón que él iba a terminar siendo un idólatra? Habiendo caminado con el Señor, conociendo al Dios vivo, habiéndole Dios dado una sabiduría que no la tuvo ningún hombre ni antes ni después de él. Pero mira, se descuidó. Así que no hagas como el fariseo. Gracias te doy, Señor, que no soy como este publicano. Yo diezmo, yo me congrego, yo doy limosna, yo ayudo. Yo no soy como este. Y aquel pobre publicano no se atrevía ni a levantar su cabeza, golpeaba su pecho y decía: sé propicio a mi pecador. Y cómo terminó, dice la Biblia de esa historia, que primero salió justificado el publicano que el fariseo. Así que no nos enorgullezcamos. Si alguno se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que procura en el nombre del Señor tener el concepto de ti que debes tener. No más alto que el que debas tener, sino el coherente. Que tengas un nivel de vida en el nombre del Señor donde tú puedas reconocer tus debilidades, porque haciendo esto te mantendrás lejos de la tentación. Que Dios nos ayude para vivir una vida que agrade a Dios, que Dios nos ayude para vivir consagrados a la palabra de Dios y no nos dejemos guiar por el fruto de la carne. Que Dios nos ayude. Así que en esta mañana vamos a terminar haciendo la oración por los que se van a entregar al Señor, por los que quieren vivir según el Espíritu. Allí donde estás, pon la mano en tu corazón, cierra tus ojos, di conmigo estas palabras: Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, para pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Perdona mis pecados, Señor. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.